Veamos. Ya, sí, ahí está. A ver, confirmen, jóvenes, estoy compartiendo, ¿verdad? Ay, ahí estoy yo. ¿Sí? Muy bien, Sandrita, muchas gracias. Angelito, sonriente. Y Miguelito, también ahí, sonriente. Muy bien, así empezamos el día, alegres, ¿ok? Alegres. Todos, ya saben, con ganas, ¿ah? Con ganas. Hoy día es domingo, pero ahí. Mañana también con ganas, ¿ya? A ver, entonces, bienvenidos a nuestro curso, nuevamente, como siempre. A ver, vamos a ver oración simple, parte 2. En otras palabras, predicado verbal y concordancia verbal. ¿Bien? Pero antes, acuérdense que la semana, bueno, el viernes, ¿no? Es la oración simple 1. Entonces, nos quedamos en lo que es el predicado. Los tipos de predicados son verbal y nominal. Entonces, el predicado nominal, empezamos por ese predicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dices, Miguel Anderson? ¿Estás hablando con tus compañeros o me estás dirigiendo a mí la palabra? No entiendo. Ah, sobre la asistencia. No carga tu asistencia. Inténtalo de nuevo. Ponle actualizar, siempre, ¿no? Actualizar. ¿Ya? Con F5, sino con la flechita esta en curva que está en la parte superior izquierda. Haz ese intento. Claro, tienen que ir a asistencia y registrar el curso, en el curso. Bien, a ver, seguramente ahorita sí va a cargar. A ver, sigan insistiendo. Bien, ok. A ver, vamos a empezar con la pregunta número 7, pero esta es la pregunta número 7 de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la vimos así rapidito? A ver, claro, ya cargó Ashley. Bien. A ver, entonces, jóvenes, dice la pregunta, marque el predicado que presenta subrayado el complemento atributo, ¿ya? Entonces, nos acordamos que el predicado nominal es aquel que tiene verbo copulativo, ¿ya? Y los verbos copulativos siempre deben acordarse, son ser, estar, parecer, pero también permanecer, soler, yacer, resultar, ¿bien? Entonces, pero además de esto, tiene un complemento obligatorio, quiere decir que no puede faltar este complemento y se llama complemento atributo, ¿ya? ¿Se acuerdan qué es el complemento atributo? ¿Cuál es su significado, pues, de qué se trata ese complemento atributo? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién me lo dice? A ver, Miguelito, Jesús, Sandrita, Ashley, Diego. A ver, ¿nada? El complemento atributo es la característica, la propiedad, la cualidad, ¿ya? Del sujeto, ¿bien? Por lo tanto, va a complementar al sujeto y también al verbo, ¿ok? Y es obligatorio, no podemos prescindir del atributo. Entonces aquí, fíjense, ¿qué es lo que tenían, lo que hicimos? Pero aquí lo digo más calmadamente, fíjense. Declama, no es verbo copulativo, no es verbo copulativo, es un verbo no copulativo. Es decir, en otras palabras, los vamos a llamar siempre, a partir de ahora, predicativo, verbo predicativo, porque predica, porque dice, no copulativo o predicativo. Me dice la B, que es la B, me dice Stephanie y Paola. Vamos a ver, pues, un ratito. Entonces, declama no es verbo copulativo, por lo tanto, no es nuestra respuesta. Nos piden el complemento atributo. Muy feliz no lo es, ¿ok? No es. La conferencia de prensa sí es verbo copulativo, ¿verdad? Pero fíjate que aquí no me está subrayando. Esto subrayado no es el atributo. Donde presenta el complemento subrayado, el complemento atributo, esto no es atributo, ¿ya? Esto es un circunstancial de lugar, fíjate, un circunstancial de lugar,
¿ok? Entonces, no es atributo. ¿Es en dónde? En el Museo de Arte. ¿Listo? No es la B. El taxista de la compañía conduce, conduce. Tú te tienes que fijar en el verbo. Conducir no es verbo copulativo. ¿Ya? Es no copulativo o verbo predicativo. ¿Listo? No es nuestra respuesta, porque lo subrayado no es el complemento, por lo tanto. Aquella joven pianista fue, ahí está el verbo, al evento cultural. Bien, entonces, este fue, tienes que saberlo siempre, ¿ok? Este fue no es del verbo ser, sino del verbo ir. Ahí está, del verbo ir, ¿ok? Entonces, fue al evento cultural. ¿A dónde? Al evento cultural. Es un circunstancial de lugar. ¿Ya? Aquí te lo escribo. ¿Bien? Ojo. Entonces, de todos modos, el test resultó muy complicado. Resultó. Es un verbo copulativo. Está dentro de los que se consideran como copulativos. ¿Por qué? Porque necesita un atributo. Dice, de todos modos, el test resultó. Necesita. Hasta ahí no me dice nada, ¿verdad? Necesita el complemento atributo, ¿ya? Y el complemento atributo es muy complicado. Aquí lo tienen. ¿Está subrayado? Sí, correctamente. Esta es nuestra respuesta, ¿ya? Muy complicado es el atributo, la característica, la cualidad, la propiedad del test, ¿no es cierto? Acuérdense que complementa lo que nos dice del test, del sujeto, o en este caso, fíjense aquí, complementa al verbo, ¿ok? Al verbo copulativo, porque no dice nada. Copulativo porque solamente es unión, ¿ok? Acuérdense. Entonces, muy complicado, aquí tenemos un adjetivo complicado y muy un adverbio, entonces esto es una frase adjetiva, ¿ya? Muy bien, o también puede ser un adjetivo, una frase sustantiva o un sustantivo, el atributo, ¿ya? A ver, entonces, ahora, esto es como un repaso, ¿ah? Además, lo expliqué más o menos, pero esta pregunta se quedó así como muy tibia, ¿listo? Y la pregunta 9 también, que tiene que ver. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Porque tú ya la has dado, tú ya la has visto, ¿cierto? Entonces, nos fijamos el verbo. Está, permanece, fue, está. ¿Qué nos pide? Oración que presenta predicado nominal. Predicado nominal quiere decir que tiene un verbo copulativo y un atributo. Entonces, verbo estar, parecer, parece que todas fueran. Pero ¿qué pasa? A ver, el rostro de la pianista está muy pálido, ¿ok? Está muy pálido. Muy, ¿qué cosa es? Es una frase adjetiva. Pálido, adjetivo, muy, un adverbio, una frase adjetiva, ¿no es cierto? Está. El rostro de la pianista está. Está. ¿Pero qué? ¿Está qué? No dice nada. Está muy pálido. Entonces ahí está la característica, la cualidad, el atributo, ¿ya? Por lo tanto, sí, pues esta es nuestra respuesta, ¿ya? ¿Y por qué no es todo lo demás? Pues porque permanecer siendo un verbo que puede ser copulativo, en este caso, fíjense, ¿qué es lo que me marca? Esto de aquí, en la biblioteca, repito, no es atributo, es circunstancial de lugar. ¿Bien? El cantante Tongo fue. Este fue es del verbo ir, entonces ya te acuerdas, ¿ah? Siempre. Este fue al concierto de rock, entonces se dirigió, verbo ir. Arroz con pollo fue preparado rápidamente. El arroz con pollo fue preparado. Aquí no, el verbo no es fue, ¿ok? El verbo es fue preparado. Entonces tienes que darte de cuenta también de esta perífrasis, ¿ya? Que es un verbo compuesto. Fue preparado, ¿ok? Y acuérdate, el verbo ser más el participio es un verbo compuesto que me está hablando ya de la presencia de una oración en voz pasiva, de un sujeto pasivo, ¿ok? Entonces, el arroz con pollo es el sujeto, ¿ya? Fue preparado nuestro verbo, ¿ya? Rápidamente, entonces, circunstancial, este es un circunstancial, ¿cómo? No, rápidamente, ¿ya? El arroz con pollo es el sujeto que recibe la acción, fue preparado rápidamente,
Bueno, aquí no aparece la gente, pero está, ¿no? Tácito. ¿Por quién? Por mi mamá. Por el chef. ¿Bien? Ok. Y por último, no es la novel periodista está en la notaría porque este está no es verbo copulativo. Aquí no funciona como verbo copulativo. ¿Ya? En otras palabras, es como decir se encuentra en la notaría, ¿no? En la notaría Paino. ¿Ok? Entonces, es como decir eso. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en la notaría, Paino es un circunstancial de lugar. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Dígame sí o no. Si no, seguramente va a haber tiempo de explicar para no detenernos aquí. Fíjense que recién estamos haciendo como un repaso. A ver, ¿se entendió? Jóvenes. A ver. ¿Sí? ¿No? ¿Me he desconectado, chicos? Gracias, Jesús. Jesús Jaime. Porque hay otro Jesús por ahí, ¿no? Jesús Julio, creo. Ok, Nicole. Muy bien, Miguel Anderson. Entonces comenzamos la pregunta 10 de esta semana, justo con lo que tiene que ver. Yo ya te expliqué, ahora dame tu respuesta. Señale la oración que presenta predicado nominal. Como deben saber, ¿cuándo es predicado nominal? Ya se los dije, ya lo repasaron ustedes porque son muy listos. A ver, dame tu respuesta. Dame tu respuesta a la pregunta número 10. ¿Está? ¿Solo Gabriel? Ya, y Stephanie. ¿Quién más? A ver. Ciancas, Rojas, Coras. A ver, Mitma, Rodríguez. A ver, ¿qué me dicen? Ahí está Rodríguez. Les llama Stephanie. Bien, con la letra D me dice ella. A ver. Los demás no responden. También únanse, hagan masa, hagan fuerza, ¿ya? Todos ahí nos ayudamos con las respuestas. De alguna forma hacemos retroalimentación y eso es bueno, ¿ya? Entonces, la D me dice también Sandrita. Vamos a ver la D, pues. Dice, Rocío siempre parecía seria y aburrida en el colegio. Siempre parecía es nuestro verbo, ¿cierto? Claro, parecer. Entonces, ¿tú te acuerdas? Claro, tú te acordaste, verbo ser, estar y parecer, ¿bien? Y además permanecer y hacer soler. Bien, entonces, seria y aburrida. ¿Qué es seria y aburrida? Es una característica, pues, es un atributo, una cualidad. Entonces, sí, es nuestro atributo. Fíjense, no podemos, una característica del atributo es que no podemos, ¿cómo se dice? Eliminarlo, ¿ya? Entonces, Rocío siempre parecía en el colegio, ¿ves? Siempre parecía en el colegio. ¿Te das cuenta? No podemos eliminarlo. Es obligatoria su presencia. Rocío siempre parecía seria y aburrida, entonces es el atributo. Esto es un predicado nominal, por lo tanto. Bien, ¿ok? Muy bien. Fue a la fiesta, esto es ir, ya está, ir. Los epidemiólogos chinos estuvieron en Lima, ya lo vimos en la pregunta anterior, estuvieron de que se encontraron, ¿no? Estuvieron presentes en Lima, porque Lima es circunstancial de lugar, entonces estuvieron, estar, no es, en este caso, un verbo copulativo que me forma un predicado nominal, no. A Cintia le ocurrió un accidente espeluznante. Ocurrió, no es verbo copulativo, entonces no es nuestra respuesta, nada más así de simple. Los cadáveres de los niños yacían en el pavimento. Yacían también es un verbo copulativo que puede funcionar como verbo copulativo. Bien, entonces, es nuestra respuesta, pero ¿y cómo? ¿Qué pasó con la D? No, acuérdate de todos estos, también fue, es de ir, estuvieron, tampoco es. Yacían, en este caso, tampoco es copulativo porque aquí en el pavimento es también un circunstancial de lugar. ¿Comprendes? Así es como funciona esto. ¿Listo? Vamos, ahora sí. Rápidamente comenzamos, o seguimos. A ver, tenemos aquí entonces
esto, a ver, fíjate. Profesor, ¿cuál es la forma correcta? Pregunta esta persona, ¿no? Aprendo en mi jato. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿La mayoría de jóvenes asistió a la fiesta o la mayoría de jóvenes asistieron a la fiesta? ¿Cómo es? ¿Asistió o asistieron? Fácil, dice, pues ninguna es correcta porque está prohibido asistir a las fiestas, ¿no es cierto? A fiestas COVID le llaman ahora. ¿Bien? Listo. A ver, dime tú cuál es la respuesta correcta, porque este profesor... claro, pues aprende mi jato. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la forma correcta? La mayoría de jóvenes asistió, a ver, dime, por favor, ¿asistió a la fiesta o la mayoría de jóvenes asistieron a la fiesta? ¿Ah? Dime. No me dices. Ya, tú te tienes que dar cuenta aquí, en este sustantivo que es el núcleo del sujeto, ¿ya? ¿Quién asistió? La mayoría de jóvenes. Núcleo, mayoría, ¿ok? Este es un sustantivo cuantificador, ¿ya? Y ahora tú te vas a dar cuenta, después me vas a decir, yo te voy a preguntar si es correcta las dos formas o una sola es correcta, ¿ya? Vamos a ver, ojo con esto. Vamos adelante, ¿sí? A ver. Ahora, vamos a ver aquí. Definición de lo que es el predicado verbal, ¿ya? El predicado verbal, entonces, tiene como núcleo a un verbo predicativo, es decir, no copulativo, ¿bien? Y puede presentar muchos complementos, excepto el atributo, pues no tiene atributo, porque ese es de predicado nominal. Ejemplos. Credit Corp compró 3 compañías inmobiliarias en el Perú. Bien, entonces, ahí está nuestro verbo, como siempre, tienes que ubicarlo. ¿Quién compró 3 compañías? Credit Corp. Entonces, compró 3 compañías inmobiliarias es nuestro predicado. Primero tenemos que hallar el sujeto para encontrar el predicado. El resto es el predicado. Bien, y buscan profesores de español para sus hijos, los chinos. Para sus hijos. Entonces, a ver, ¿cuál es el predicado aquí? Entonces, buscan profesores de español para sus hijos, los chinos. ¿Quiénes buscan profesores de español? Los chinos. Bien, entonces, buscan, sería nuestro predicado, buscan profesores de español para sus hijos, ¿ya? Los chinos es el sujeto. ¿Listo? Predicado verbal, porque tiene verbos no copulativos, llamados también predicativos. Bien, vamos. Sí, ahí. Listo. A ver. Ahora, pregunta número 1. A ver, dame tu respuesta. A ver, sus respuestas, chicos. A ver, Nicole, Rodríguez, Mitma, Cianca. A ver, Rojas Coras, Jesús, ¿no? A ver. Marque el enunciado que presenta una oración con predicado verbal. Entonces, tú ya sabes, tienes que ubicar el verbo y el verbo te va a decir si el predicado es verbal o nominal. A ver, la B, me dice Gabriel, la B. A ver. Entonces, ¿quién se suma a Gabriel? Veamos la A, fíjate. Entonces, veamos primero los verbos. Fueron, regresaron, es, parece, son. Entonces tú ya ahí te vas dando una idea. Entonces, Platón y Aristóteles fueron 2 destacados filósofos. ¿Ya? Fueron, ya, 2 destacados filósofos. Entonces esto es nuestro atributo. Claro que sí, muy bien, eso, excelente. Entonces todos me están diciendo la B. Los nuevos docentes regresaron. No es un verbo copulativo, es un verbo predicativo que me dice qué hacen, ¿no es cierto? Me dice qué hacen el sujeto. Perfecto, entonces por eso se llama predicativo. Listo, entonces nuestro predicado verbal es este, pues. Listo, porque los demás son copulativos, ¿cierto? Es atributo, un abogado. Parece,
al atributo, un personaje controversial. Son bastante importantes. Nuestro atributo también, ¿ya? Aquí tenemos, importante es ese adjetivo, bastante es el adverbio, muy importante es una frase adjetiva, es un atributo. Entonces, nuestra respuesta, como muy bien lo han dicho, ahí está. Los nuevos docentes regresaron pronto de la reunión. Regresaron, ¿ok? Verbo predicativo. Listo. Ahora, seguimos. La estructura del predicado verbal. Tenemos que empezamos por el OD, ¿sí? El OD. Ustedes ya saben, ya lo hemos visto en clases de verbos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. En este caso, pues, los verbos transitivos, ¿se acuerdan que presentan OD? Pues aquí vamos a ver este OD, que es un sustantivo o una frase nominal que recibe la acción del verbo, como ya lo habíamos visto en los verbos transitivos, ¿no es cierto? Recae su acción en un objeto, una cosa, un animal, bueno, en el objeto directo. Entonces, ¿cómo se reconoce? Haciendo la pregunta, ¿qué más el verbo más el sujeto? Más el sujeto. O también podemos decir, ojo con esto, por favor, atentos. Podemos también decir, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que comió? ¿Qué es lo que soñó? ¿Bien? Entonces, y el sujeto, ¿no es cierto? O también, ¿a quién? Ahí está, ¿a quién o a quiénes? ¿Bien? Ahora, importante. El OD se puede reemplazar por estos pronombres, la, las, lo, los, dependiendo si es singular, femenino o masculino. Bien, a ver, tenemos aquí, los ladrones escondieron los maletines robados. Los ladrones escondieron es el verbo. ¿Quiénes escondieron? Los ladrones. Entonces nos quedamos con el predicado, escondieron los maletines robados. Entonces, hacemos la pregunta, pues, a ver, escondieron, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que escondieron los ladrones? ¿O qué escondieron los ladrones? Claro, muy bien, Sandrita, pues. Los maletines robados. Eso es el OD, ¿ya? Eso es el OD. Puede también aparecer encabezada por una preposición, a o al, ¿bien? Por ejemplo, bendijo al niño con ternura. Bendijo al niño con ternura. Entonces, bendijo es el verbo. ¿Quién bendijo? El sacerdote, ¿no? Entonces, bendijo es nuestro verbo. Todo eso es el predicado. El sacerdote es tácito, ¿no? Entonces, hacemos la pregunta, ¿ya? ¿Qué bendijo? No, bueno, sino ¿a quién bendijo? ¿Se dan cuenta? ¿A quién bendijo? ¿Qué es lo que bendijo? Podrían preguntar, no importa. ¿Qué es lo que bendijo? No importa, porque ya me doy cuenta que es persona, así como cuando encontrábamos el sujeto, ¿no es cierto? ¿Quién? Entonces, aquí, al niño. Con ternura no, ¿ya? Bendijo al niño. Con ternura no es parte de lo de. Con ternura vendría a ser un circunstancial, ¿ya? ¿Ya, Sandrita? Ojo con eso, ojo con eso. Van a haber varios ejemplos y ahí nos vamos a dar cuenta, voy a incidir en eso, ¿ya? ¿Qué bendijo? ¿A quién bendijo? Al niño, ¿ya? Date cuenta que no es al niño con ternura, ¿sí? Es al niño, ¿ok? Entonces, tenemos otro ejemplo. Confrontó a su agresor la gran abogada danesa. Entonces, confrontó es el verbo. Tú tienes que mirar siempre el verbo. Confrontó. ¿A quién confrontó? Es decir, la acción del verbo recae. Eso también tienes que tener en cuenta. Recae en alguien, en este caso. Entonces, ¿a quién confrontó? A su abogada. ¿Bien? Los OD se pueden reemplazar por un pronombre, ya lo había dicho. La, los, los, las, ¿cierto? Eso es de aquí. Bien, por ejemplo, aquí los ladrones escondieron los maletines, serían los escondieron. El bendijo, lo bendijo,
¿Se acuerdan? Aquí, lo bendijo. Y acá, lo confrontó a su abogado, ¿no? Lo confrontó. ¿Ven? Se puede reemplazar entonces, ahí están los pronombres. Por ejemplo, ya lo estaba diciendo, los ladrones los escondieron, los maletines, pues, ¿ok? Lo bendijo con ternura, ¿ya? La gran abogada danesa lo confrontó. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, ojo, cuidado, para poder reconocer el OD también podemos reemplazar por estos pronombres, ¿ya? Pero también otra forma, fíjense, es pasar a la voz pasiva, ya sabemos esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí, a ver, esta primera oración, podemos decir, mira, el OD que hemos encontrado lo podemos pasar como sujeto en una oración pasiva, ¿ya? Entonces ahí corroboramos, confirmamos que es OD, ¿ok? Los ladrones escondieron los maletines robados. Entonces decimos, a ver, ayúdame, ¿ya? Los maletines, tú me lo dices, a ver, maletines, ¿qué más? ¿Qué verbo debo utilizar? Los maletines, ¿qué verbo? Muy bien, fueron escondidos. Excelente. Ay, escondidos. Ay, carambas. Escondidos, no. Robados. Jesús. Robados. Ah, escondieron. Perdón. Estoy levantándote falsos, Jesús. Claro, escondieron es el verbo. Fueron escondidos. ¿Por quiénes? Ah, ahí viene la gente. Por los ladrones. Ya está. Ladrones. Entonces, fíjate que este OD pasó a ser sujeto. Y el sujeto que estaba aquí, los ladrones, pasó a ser agente. O sea que esto aquí como una aspa ahí. Ajá, ¿te das cuenta? Así es como corroboramos si es OD también. Reemplazándolo por estos pronombres, ¿ok? O pasándolo a voz pasiva. Listo. Bien. Entonces, seguimos. Esto es el OD. Ahora el OI. El objeto indirecto es aquel complemento del verbo, claro, que se reconoce, también es una frase nominal, un sustantivo, ya, pero en este caso recibe la acción, digamos, un beneficio o un perjuicio. Recibe, digamos, con el OD, ¿ya? Por ejemplo, me compró un reloj, o sea, le compró un reloj a su papá. Le compró o le regaló un reloj a su papá. Reloj es el OD, pero ¿para quién le regaló? ¿A quién le regaló? Ese que recibe el beneficio o también puede ser un perjuicio es el OD. ¿Bien? ¿A quién? ¿Cómo se reconoce? ¿A quién más el verbo? ¿O para quién más el verbo? No se pueden confundir con el OD. Si dicen a quién, no se pueden confundir con el OD. No. ¿Por qué? Porque tienen que tener presente esto. Fíjate que el objeto indirecto beneficia o perjudica, ¿ya? Indirectamente con el OD. O sea que ustedes hayan el OD y ese OD, ¿cierto? Lo va a recibir, por decirlo de esa forma, el OI. El OI recibe ese OD. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, es el receptor, el destinatario, mejor dicho, destinatario, que recibe un beneficio o un perjuicio junto con el OD. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, no debemos confundirlo. Ok, seguimos. Fíjense, está encabezado por a o para. A, para. Por ejemplo, el artista cantó Miénteme para sus fanáticos. ¿Ok? Cantó la canción Miénteme para sus fanáticos. Entonces, cantó nuestro verbo.
¿Quién cantó? El artista. Entonces es el sujeto, nos quedamos con el predicado. Cantó Miénteme para sus fanáticos. Bien, entonces, ¿cuál es el oí aquí? ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Sus fanáticos, ¿verdad? Entonces, el oí, hacemos la pregunta, ¿para quién cantó Miénteme el artista? Entonces, cantó para sus fanáticos, ¿ok? A su hijo Carlos obsequió una guitarra. Respóndeme tú. El verbo es obsequió. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿a quién obsequió una guitarra Carlos? ¿A quién obsequió? Entonces, a su hijo. Ahí está. ¿Ya? Podemos reconocer además el oí porque se puede reemplazar por estos pronombres, le o les, si es singular o plural. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, ella les dijo la verdad. Les dijo, les, aquí, es el oí, ¿ok? Es el oí. Y en este caso, el oí, pues, está en plural, quiere decir que ellos, ¿no? Unas personas, a ellos le dijeron la verdad, ¿no es cierto? Ella les dijo la verdad, a ellos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Cómo dirías en la primera oración, reemplazándolo por le o les? ¿Cómo dirías? El artista cantó Miénteme para sus fanáticos. ¿Cómo dirías? El artista, a ver, ¿cómo dirías, Nicole? Les cantó. Eso, muy bien, esa vocecita, qué bonita esa voz varonil. Claro, les cantó. ¿Bien? Muy bien, les cantó. A su hijo Carlos obsequió una guitarra, ¿cómo dirías? A su hijo Carlos. A su hijo, ¿no? Carlos le obsequió una guitarra. ¿Ok? Entonces, le obsequió, ya lo dije, claro. A ver, pregunta 2, vamos. Señale la oración que carece de objeto directo. Ya, a ver, carece de objeto directo. No tiene objeto directo. A ver, ¿cuál es tu alternativa? ¿Qué marcas aquí? Carece. Que no tiene. Vamos. ¿Está? Los alumnos estudiarán inglés el próximo año. Nuestro verbo, no te olvides, quienes estudiarán, los alumnos, nos quedamos con el predicado. Todo, el resto es el predicado. ¿Ok? Estudiarán. El o de. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cierto? Dime cuál es la pregunta. A lo mejor lo ponemos aquí. A ver. ¿Qué estudiará? ¿Qué estudiará? ¿Qué estudiarán los alumnos, que es el sujeto? ¿Listo? Entonces, inglés es el OD. Es el OD. Aquí. Inglés, nada más, ¿ah? Porque si te piden el objeto subrayado, no me vayas a subrayar todo, ¿ah? Inglés el próximo año, no, ¿ah? Solamente es inglés el OD, nada más. ¿Listo? Ojo con eso. A ver, me dicen la C. Han sido descubiertos por los peritos de oficio. Carece de OD. Han sido descubiertos. Vendría a ser nuestra perífrasis, ¿no? ¿Ok? Han sido descubiertos por los peritos. Muy bien. Entonces, efectivamente, aquí, ¿ya? Efectivamente. Esto quiere decir que no tienen OD, efectivamente. Todo lo demás, sí. Juan Luis llegó, leyó. ¿Qué es lo que leyó? El periódico. El periódico de la semana pasada. Dime, ¿el OD es el periódico de la semana pasada o es el periódico nada más? A ver, dime. A ver.
¿Qué dices? ¿El OD es solamente el periódico o el periódico de la semana pasada, todo completo? ¿Cómo es? ¿Completo o solamente el periódico? El periódico. Ah, Sandrita, ¿respondiste tú? ¿Sí, no? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué es lo que leyó? El periódico de la semana pasada. El periódico de la semana pasada es, chicos, ¿ah? La semana pasada no es circunstancial, no se vayan a confundir, ¿ya? El periódico de la semana pasada, ¿ok? ¿Ok? Porque fíjate que la semana pasada, claro, perdón, yo estoy leyendo mal, disculpen chicos, disculpen chicos, fíjense. Sandrita, tú me contestaste, ¿verdad? Bien. Ok. Juan Luis leyó el periódico. ¿Cuándo? La semana pasada. La semana pasada. Yo no sé por qué estaba leyendo aquí de la semana pasada, pero si fuera de la semana pasada es un complemento de periódico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces todito tendría que ser OD. En este caso no. El periódico. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Listo? Disculpen chicos. Hubo un lapsus ahí. Llevó. Y aquí, bueno, pues ya. Llevó. ¿Qué es lo que llevó? En este caso, a su novia. ¿Qué es lo que llevó? Pues no es cosa, sino a quién llevó. El verbo recae en esta persona, la acción del verbo, ¿sí? Entonces no se olviden, la llevó, reemplazamos, la llevó. Entonces sí, eso de su novia fue llevada por Ramón, por él mismo. Bien, en voz pasiva lo pasamos y ahí confirmamos que es OD. A ver, ¿qué predicados presentan objeto directo? Nuevamente, ya saben encontrar el OD. A ver, vamos. Dame tu respuesta mientras voy explicando. De repente ya lo tienes. Por este tiempo venden autos usados a bajo precio. ¿Qué es lo que venden? Autos usados. Muy bien. A bajo precio. ¿Ya? Le regalaste flores y peluches por su cumpleaños. Regalaste. Ahí está. ¿Qué le regalaste? ¿Ah? Flores y peluches, ese lo de. Muy bien, ahí está. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Ya la tienes? A ver, 1 y 2. 2 goles anotaron los futbolistas al final del partido. ¿Qué es lo que anotaron? Responde. 2 goles. Ahí está el OD. Ajá, muy bien, Mitma Renato. A mis amigos de la infancia le agrada. Acuérdate de este verbo que te puede dar problemas si no aplicas lo que se está enseñando aquí. Entonces, mis amigos de la infancia les agrada la lectura. Agrada es el verbo, ¿no es cierto? Está en singular y en tercera persona. Entonces, acuérdate. Agrada, disgusta, encanta, fascina, ocurre, le ocurre también, ¿ok? Eso que agrada es el sujeto, ahí está, dicho de manera más sencilla, ¿ya? Eso que agrada es el sujeto. Entonces, no hay OD. ¿Dónde está? No hay OD. Por si acaso, si alguien pensaba que la lectura es el OD, no es el sujeto. ¿Ok? Y muy bien, Sandrita, muy bien, la respuesta es la E. 1, 2 y 3 presentan objeto directo, la cuarta no. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. A ver, el complemento circunstancial también es un complemento del predicado verbal. Es un sustantivo o frase nominal que complementa al verbo. Entonces, responde las preguntas cómo, cuándo, dónde, cuánto, con qué, por qué, con quién, de compañía, sobre qué, de un tema, finalidad para qué, y dudas también, ¿no es cierto? Expresa duda. De modo, ¿cómo? Podemos hacer la respuesta de tiempo, ¿cuándo? De cuánto, de cantidad, ¿cuánto? ¿No? Y de lugar, ¿dónde? Ejemplos. Con prisa los trabajadores llegaron tarde. Tenemos ahí, fíjate, atento, porque no solamente puede aparecer un circunstancial, pueden aparecer muchos circunstanciales, ¿ok? Entonces,
¿Quiénes llegaron tarde con prisa? Los trabajadores sujeto. Entonces, con prisa, llegaron tarde, es el predicado, todo lo demás. Entonces, verbo es llegaron. Llegaron, complemento circunstancial, complementa al verbo. Entonces, llegaron, ¿con quién? ¿Cómo? Hacemos esa pregunta, pues, ¿no? Entonces, aquí, ¿llegaron cuándo? Tarde. ¿Cómo? Con prisa. Entonces, ahí tenemos los circunstanciales, ¿ya? Con ellos, el reportero entrevistó al político en el Congreso. Entrevistó. ¿Quién entrevistó? El reportero es el sujeto. Todo lo demás es el predicado. Y fíjense que el predicado puede estar en partes, ¿no? Por aquí, luego por allá, pero es un solo predicado, ¿ah? Entonces, entrevistó. ¿A quién? Al político. Al político. Entonces, fíjate, aquí, esto no es circunstancial. Ojo, también hay que ir en orden, no vaya a ser que nos podamos confundir, ¿no es cierto? Entrevistó. La acción del verbo recae en este político, ¿cierto? Entonces es un OD, ¿ya? Ahí te lo pongo ahí para que, además, sigas practicando el OD. Entonces, ¿en dónde? Ahí tenemos. En el Congreso, ¿con quién? Con ellos. Ahí tenemos los circunstanciales de compañía y de lugar. ¿Te diste cuenta? ¿Vamos? ¿Sí? Respóndeme. A ver. Quiero saber si no me he desconectado de repente. Complemento predicativo. Si entendiste el complemento atributo, el complemento predicativo está papayita. ¿Qué es? Es un adjetivo o una frase adjetiva, un sustantivo o una frase sustantiva, no nominal, que modifica a un verbo predicativo, ¿ok? A un verbo predicativo. No es verbo copulativo, ya, es a un verbo predicativo. Y complementa también al sujeto o también a veces, distintamente, al OD. Bien, a ver, tenemos aquí. Los ciudadanos protestaron furiosos por tanta injusticia. El verbo protestaron, ya ahí está separadito el predicado, bien, y todo esto es, entonces fíjate, protestaron, es el verbo predicativo o no copulativo. Dice que hicieron, el sujeto que hizo, ¿no? Entonces, protestaron. Furiosos. ¿Y qué es este predicativo? Este complemento también se llama como el verbo, fíjate, qué curioso, ¿no? Entonces, este complemento predicativo es una cualidad, es una característica, es una propiedad. Y entre comillas, de repente un atributo, porque atributo, ¿qué significa? Cualidad, característica. Pero mira, lo curioso es que esto se presenta con otro nombre, lo que de repente podríamos conocer como atributo, aquí se conoce como predicativo. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Quiero saber si estoy siendo clara. ¿Sí? ¿Ok? Quiero saberlo. A ver, díganmelo. ¿Ya? Pero este complemento predicativo solo se presenta con el verbo predicativo, con el verbo que dice que no es solamente unión, como el verbo copulativo, ¿ok? Entonces, eso sí, ¿has entendido el atributo, el predicado nominal? Esto es papayita, ¿ok? Entonces, pero la diferencia con el atributo es, otra diferencia con el atributo es que el atributo no lo podemos eliminar, pero este sí se puede eliminar. Yo puedo prescindir de esa información y decir, los ciudadanos protestaron por tanta injusticia. ¿Te das cuenta? Ojo, si por ahí tuvieran una duda, es simplemente ubicar que es un verbo no copulativo y que esto es una cualidad, ¿ok? Entonces ya está tu predicativo. No lo confundan con atributo. ¿Bien? Ahora, fíjate cómo complementa al sujeto y también al verbo. Ahora, los niños crecían muy vigorosos. Los niños crecían muy vigorosos. Crecían, nuestro verbo, muy vigorosos es un adjetivo.
claro, vigorosos es el adjetivo y muy el adverbio. Todo esto es una frase adjetiva, ¿ya? Que se porta como un adjetivo, pues. Entonces, es una cualidad, es una característica, ¿ya? ¿Ok? Está complementando al verbo y al sujeto, ¿bien? Pero es predicativo. ¿Por qué? Porque acompaña o complementa a un verbo predicativo, ¿ok? Es decir, no copulativo. ¿Estamos? ¿Sí? Avancemos. Entonces, el complemento agente, ya lo conoces también, ¿ya? Encabezado por la preposición por, es el que realiza la acción en voz pasiva, ¿ok? Ya lo tenemos visto. Por ejemplo, los delincuentes fueron capturados por los policías novatos. Bien, entonces, en este caso, aquí está, no está subrayado, aquí lo tenemos, otra oración, ahorita le pongo su subrayado. A ver, primero, los delincuentes fueron capturados por los policías. Entonces, si te das cuenta, este es el agente, ¿bien? Entonces, ¿quiénes realizan la acción aquí? Los policías novatos, ¿bien? El sujeto no realiza, él recibe la acción, ¿bien? Fueron capturados. El justiciero fue envenenado por sus adversarios. Entonces, fue envenenado. ¿Quién realiza la acción? Los adversarios, por sus adversarios, ¿bien? Este es el complemento agente, ¿ya? Complemento agente. Listo. A ver, entonces, veamos si se entendió. 5. En el enunciado, por varios medios los epidemiólogos anuncian desesperados un nuevo rebrote en pleno descenso de la pandemia. En nuestra oración, ¿qué elementos del predicado respectivamente son? A ver, dame tu respuesta. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? La número 5. ¿Está? ¿Tenemos ahí? A ver, hasta aquí es la oración. Anuncian es el verbo. ¿Quiénes anuncian desesperados un nuevo rebrote en pleno descenso de la pandemia? ¿Quiénes anuncian por varios medios? ¿Quiénes? Dime quiénes. ¿Quiénes, pues? Los epidemiólogos. Muy bien, excelente, cachimba, muy bien, ya es cachimba ya. A ver, entonces, todo lo demás es el predicado. A ver, entonces, ya puedes analizar. Tenemos aquí el núcleo, ahí está. A ver, por varios medios, ¿qué cosa es? Claro, es un circunstancial, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos circunstancial, ahí está, circunstancial, por varios medios, o sea, ¿por dónde, no? Por varios medios, lugar puede ser, ¿no es cierto? Ya, anuncian, desesperados. ¿Qué es desesperados? Respóndeme, ¿qué es desesperados? ¿Tienes una idea? Dime lo que estás pensando, a ver, dime, ¿qué es desesperados? Un oí. Oí es una frase nominal que recibe la acción, recibe lo de, digamos, ¿no? Recibe un beneficio o un perjuicio. Desesperado no es así. Claro, muy bien Gabriel, muy bien Jesús, ya Sandrita, es un predicativo. Predicativo, lo voy a poner ahí así, ¿ya? Es una cualidad, en este caso un adjetivo que me está indicando una cualidad, ¿no es cierto? Entonces, de los epidemiólogos, pues, ya. Entonces, ¿qué es lo que anuncian? ¿Qué es lo que anuncian? Claro, un nuevo rebrote, es el OD, ahí está, OD, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿En dónde? ¿En dónde? Claro, en pleno descenso de la pandemia, es el OI. A ver, ubícala, ¿dónde está?
¿Dónde está la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ya? ¿Ya la tienes? A ver. Ahí, por supuesto, chicos, la E. Muy bien, entonces circunstancial, núcleo, predicativo, o de, y luego al último el circunstancial. ¿Bien? Listo. Entonces, no se olviden el predicativo, ¿ah? De esta forma. Es la característica, ustedes tienen que ver, la característica o cualidad. ¿Bien? A ver. Reconozcan los elementos subrayados del predicado y relacione adecuadamente. Les dije a todos que me escucharan. Les dije a todos que me escucharan. Ubiquen el verbo siempre. Ubiquen sus verbos siempre. ¿Ya? Entonces, les dije a todos que me escucharan. ¿Ya? ¿Quién dije? Yo. Ah, entonces es Tácito. Ahí está, yo, Tácito. ¿Ya? Todo lo demás, todo esto es predicado entonces. Ya está. ¿Qué cosa reconocemos? Todos estos que están acá. Bien, entonces, subrayados, no está subrayado aquí. Esto es, ¿ya? No sé si ustedes lo tienen subrayado. Sí, ¿no? A ver. No está subrayado acá. Ay, no lo subrayé. A ver. Demasiado alegre. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, ustedes lo tienen, así que no hay problema. Ya está. ¿Listo? Lo subrayado aquí es con mucha paciencia y amor. Entonces, dime tu respuesta. A ver, lo subrayado es les. Les dije a todos. ¿Qué es? Es oí, pues. Entonces es la B. Los artesanos fueron atendidos por el congresista. ¿Quién realiza la acción? El congresista, por el congresista, muy bien. La C están diciendo, Ya, entonces la B es agente. La D. Con mucha paciencia y amor corrigió a su niño. Con mucha paciencia y amor. ¿Qué cosa es? Dime, ¿qué cosa es? Claro, ¿qué cosa es? ¿Ah? Con mucha paciencia y amor corrigió a su hijo. A su hijo. Es un circunstancial, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el circunstancial? Es A, ¿no? Ya está. Demasiado alegre estaba Gracia Fátima. Estaba, es el verbo, siempre tienes que darte cuenta del verbo. Estaba, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es demasiado alegre? ¿Ah? ¿Qué cosa es demasiado alegre? Es C, ¿no es cierto? Atributo, listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos? La C. Muy bien, Sandrita. Muy bien, Estefanía. ¿Ya? Ahí está. Continuamos. A ver, la concordancia verbal. Chicos, a ver, atentos aquí. Es la correspondencia, es la coincidencia que tiene que haber en género y número entre el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado. Importante. ¿Cómo saber cuándo es cuándo hay concordancia? Ojo, son como tres casos, ¿ya? Date cuenta aquí. Fíjate que los hinchas de la selección viajarán a Paraguay, por ejemplo, ¿ya? Concuerdan, viajará con el núcleo del sujeto. ¿Quiénes viajarán a Paraguay? Pues los hinchas de la selección, todo lo demás es el predicado, ¿ok? Entonces concuerda aquí en tercera persona y en singular, ¿ok? Listo. Entonces, eso lo sabemos. Reglas tenemos. A ver, cuando el núcleo del sujeto, ¿ya? Tiene un MI, ¿ok? Y en este caso, el MI, fíjate cómo van a funcionar, ¿ya? Los modificadores indirectos, fíjate aquí. Tenemos, el plagio de los postulantes a San Marcos es condenable, ¿ya? Entonces, ¿quién es condenable? ¿Quién? ¿Sí? El plagio de los postulantes a San Marcos. Núcleo, plagio. Y fíjate, el MI, ¿ya? Está en plural, Entonces, ¿con quién debe concordar el verbo? Solamente debe concordar con, obviamente, con el núcleo del sujeto. Entonces, está en singular y en tercera persona. Incomodaron al docente las quejas del padre de familia, ¿ok? Entonces, ¿quiénes incomodaron al docente? Las quejas del padre de familia. Núcleo, quejas. Quejas está en plural y en tercera persona, por lo tanto, está concordando.
no hay problema aquí, ¿ok? Entonces, esta es nuestra regla que siempre la manejamos. Ahora, sin embargo, ocurre que cuando el núcleo del predicado se presenta en forma singular, cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, ¿ok? Y que está en singular. La bandada de palomas, fíjate en esto, la bandada de palomas está en singular, ¿cierto? Bandada, es el núcleo. Se alejó de la playa. Entonces, ¿con quién debe concordar? Fíjate aquí, con bandada, porque está en singular. Este sustantivo colectivo, ¿ok? Atrapó a los narcotraficantes una tropa de policías, ¿ok? ¿Quién atrapó a los narcotraficantes? Una tropa de policías es nuestro sujeto. Tropa es el núcleo. Se hizo para allá, miren. Ahí está, núcleo. Ya, núcleo. N. Entonces, tropa es un sustantivo colectivo, ¿ok? Entonces, tercera persona y está en singular, debe concordar igual con el núcleo, tercera persona y en singular, ¿ok? Esto se parece a la regla anterior, pero tiene que ver cuando utilizamos un sustantivo colectivo. Así sea el MI en plural, ¿con quién debe concordar el verbo? Con el núcleo, con el sustantivo colectivo que obviamente se presenta en forma singular, se presenta, ¿ya? Pero es un conjunto de aves, por ejemplo, en este caso de palomas. ¿Listo? Bien. Ahora, fíjate, me has prestado atención, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos este tipo de sustantivos, aquí es diferente a lo que hemos visto ya anteriormente. Fíjate, una infinidad de gimnasios cerró por la pandemia, ¿ok? Entonces, fíjate que en este caso el núcleo es infinidad. ¿Quién cerró por la pandemia? ¿Quién? Una infinidad de gimnasios. Entonces, el sujeto es todo esto y el núcleo es infinidad. Este, infinidad, es un sustantivo cuantificador, ¿ok? Así como la mayoría, ¿no es cierto? En nuestra primera diapositiva con ese diálogo, ¿no es cierto? Entonces, sustantivo cuantificador. En el sustantivo cuantificador, con un MI plural, el núcleo del predicado que está acá puede ir en singular o en plural, de las dos maneras, y es correcta. Fíjate, una infinidad de gimnasios cerró por la pandemia, está concordando con el núcleo que está en singular, ¿ya? Pero también puede concordar con el MI. Una infinidad de gimnasios cerraron por la pandemia. Solo esto ocurre solamente con los sustantivos cuantificadores, nada más, ¿ok? De manera indistinta, el MI el núcleo del verbo, mejor dicho, puede estar en singular o en plural. Cuando el MI está en plural, nada más, ¿ya? Solo cuando el MI está en plural. Porque, ¿qué pasa si es así? Una parte del alumnado asistió al desfile. Fíjate que parte es un sustantivo cuantificador. Ahí está, una parte del alumnado. Del alumnado es el MI, ¿cierto? Pero está en singular, no está en plural. Por lo tanto, el verbo tiene que concordar, obviamente, siempre, no nos hacemos bolas, con el núcleo del sujeto. ¿Ok? Acá no podemos decir de ninguna manera en singular, asistieron, ¿cierto? Como en plural, no. ¿Ok? Ojo. ¿Se entendió? Ahora, si el MI está en singular, el verbo solo estará en singular, como está aquí explicado ya. ¿Cuáles son estos sustantivos cuantificadores? Ya hemos visto infinidad, hemos visto parte, pero también puede ser conjunto, decena, mitad, mayoría, veintena, etcétera. ¿Ya? La mayoría, la minoría, multitud. Entonces, sustantivo cuantificador. Solamente con esto podríamos decir que es como una excepción, ¿ya?
el verbo puede con MI en plural. Puede concordar con el MI o puede concordar con el núcleo que está en singular, pues, ¿no? ¿Listo? Ahora, dicho esto, vamos con la pregunta. Ah, perdón, falta todavía esto de aquí. Claro, esto lo hemos visto bien y hemos ido viéndolo en el transcurso de la semana pasada, ¿no? Creo. Cuando hablamos aquí, fíjate, el filósofo y el literato cuestionaron el discurso. ¿Qué pasa? El núcleo aquí del sujeto es compuesto, se ha corrido, ¿no? A ver, entonces el núcleo del sujeto, lo voy a borrar esto para que no se confundan, el núcleo del sujeto aquí es compuesto, el filósofo y el literato, ¿ok? Si los núcleos del sujeto, dice, aluden a diferentes personas o referentes, el núcleo irá en plural. Claro, porque son dos personas diferentes, ese, el filósofo y el literato, cuestionaron. Entonces tiene que concordar en plural, porque son dos personas, dos referentes, dos sustantivos, ¿ya? Dos referentes, mejor dicho. Ahora, coincidieron en propuestas los empresarios y los estatistas. Bien, nuevamente, los empresarios y los estatistas son dos grupos, dos referentes distintos, por ejemplo, por lo tanto es plural y el núcleo tiene que ir en plural. Ojo, criterio, ojo, lógica, ¿ya? Ojo, ¿bien? Ahora, aquí, ¿qué pasa cuando es un mismo referente? Entonces, tenemos aquí un núcleo compuesto, un sujeto compuesto, claro, tenemos dos núcleos, ¿bien? El matemático y físico, pero se refieren a la misma persona. No es el matemático y el físico, no. Ahí sí serían dos personas, dos referentes. Aquí no, es el matemático y físico. Es una misma persona, un mismo referente. Por lo tanto, es una sola persona, entonces el verbo va en singular, ¿ok? Aquí, publicó sus escritos el poeta y ensayista. Nuevamente, el poeta y ensayista quiere decir que es a la vez, es poeta y ensayista a la vez. Aquí es matemático y físico a la vez, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo referente, por lo tanto, el verbo tiene que estar en singular porque él está en singular aquí, ¿bien? Entonces, para que no te confundas o porque la tengas bien clara, aquí fíjate con el determinante. Solamente una vez pongo el determinante aquí, no. El poeta y ensayista, quiere decir que es al mismo tiempo. Si dijera el poeta y el ensayista, quiere decir que son dos referentes distintos. Por lo tanto, debe estar en plural el verbo. ¿Sí? Muy bien. Listo, listo. Ajá. Y aquí con la disyunción o, lo mismo, ¿ya? El camote o batata es equivalencia, ajá, equivalencia. Por lo tanto, el camote o batata es una sola cosa, un solo referente, ¿ya? Por lo tanto, va en singular. Esto lo hemos visto en frase nominal, ¿no es cierto? Fíjate aquí, estamos ahora viéndolo con el verbo, ¿ok? Ahora, el referí o árbitro, nuevamente la disyunción o, de equivalencia, ¿ves? Referí es lo mismo que árbitro, ¿bien? Entonces, estamos hablando de un solo referente aquí, entonces el verbo tiene que estar en singular, ¿bien? Nuevamente vemos estas partecitas, ¿no? Estas cosas, lógica nada más. Ahora, señale el enunciado que presenta discordancia. A ver, que presenta discordancia, es decir, si no hay concordancia, hay error, es lo que llamamos discordancia. Bien, a ver, la pregunta número 6, ¿cuál es tu respuesta? Fue fotografiada, jauría, claro, sí concuerdan, ¿cierto? Sí concuerdan. ¿Qué nos dice aquí? Que presenta discordancia, entonces no es nuestra respuesta. ¿Cuál presenta discordancia, chicos? ¿Cuál presenta discordancia? ¿Cuál es tu respuesta? Practicaron, plural, un centenar de obreros. Claro, sustantivo cuantificador, entonces,
Claro, sí puede. Aquí, sí puede. Esto es correcto, ¿ya? Cualquiera de las dos puede ser. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Puede ser con este o puede ser con este, en singular. Cualquiera de las dos. El teniente y primer ministro escuchó en singular. El teniente y primer ministro. Claro, estoy hablando, a ver, Richard, el teniente y primer ministro es el mismo referente, Richard. Es el mismo referente. No digo el teniente y el primer ministro. No, aquí es el mismo referente, ¿ok? O sea que esto está bien. Discordancia, la E me dice, a ver, Stephanie, veamos de una vez la E. Ahí está la respuesta, pues, muy bien. Las mujeres, aquí está mal, ¿no? La mujer tiene que ser. La mujer. No, pues, a ver, las mujeres o féminas conocidas criticaron el sistema. Entonces, a ver, aquí, está mal aquí, ¿no? Aquí es, mira, o, la mujer o fémina, o de equivalencia, ¿ya? Entonces es lo mismo, la mujer o fémina es un solo referente, ¿ya? Conocida, criticaron, claro, pues tiene que ser criticó, ¿ya? Criticó, ahí está, no es en plural, es en singular, porque estamos hablando de un mismo referente, es singular, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenían la respuesta. Una banda de músicos, ya, eso faltó, una banda de músicos asistió, entonces, ¿quién asistió? Una banda de músicos, núcleo. Esta de aquí es diferente que el sustantivo cuantificador, esto es un sustantivo colectivo, y aquí el núcleo concuerda con él, nada más, no con el MI, ¿ya? Ok, ténganlo muy en cuenta. Y bueno, aquí, hasta aquí nomás llegamos porque ya nos pasamos. A ver, esta es la 4, la respuesta, discordancia, nuevamente aquí la respuesta es la A, ¿ya? El juez o magistrado interrumpieron, el juez o magistrado, equivalencia, no es interrumpieron, ¿ya? Es interrumpió, listo. Ahora, el verbo impersonal y personal, acuérdense esto siempre, ya lo hemos visto varias veces, aquí llovieron, ¿ok? Entonces, eso que llovió es el sujeto, ¿ya? Eso que llueve, que llovió, le llovieron botellas, le llovieron aplausos, elogios, críticas, ¿bien? Entonces, es el sujeto, por lo tanto, no es impersonal. Este tipo de verbos, al futbolista le llovieron botellas de gaseosa, es personal, verbo personal, ¿ya? Aquí sí, llovió demasiado, no es que él llovió, nosotros llovieron, no, llovió demasiado porque se habla del clima, ¿ya? Hubo 50 fanáticos dentro del hotel, hizo poco frío, esto nuevamente lo estamos viendo aquí, ¿ok? Son verbos impersonales. ¿Listo? Es diferente que decir había llegado, mira, en forma compuesta. ¿Quiénes habían llegado? Ellos, pues. Hizo sus quehaceres. ¿Quién hizo? Él o ella. Entonces, no olviden esto. Ahí está, a ver, para practicar esto, ahí está la A, ¿ya? Les doy la respuesta nada más, fíjense, ahí está. Canciones variadas hubo, no hubieron, ¿verdad? En las zonas andinas graniza demasiado. La enfermera y obstetra atendía al niño, atendía, porque estamos hablando de un mismo referente, la enfermera y obstetra a la vez. El bolígrafo o lapicero se malogró, también un mismo referente. Y la 9, ahí tienen, chicos, ahí tienen la respuesta, ¿no es cierto? Multitud de jóvenes se aglomeraron, claro, cuantificador, un sustantivo cuantificador, se aglomeraron, está bien porque en este caso tiene MI plural y puede darse ese caso. Hubieron muchas conferencias en la segunda edición, claro, 1A, aquí es incorrecto, no es hubieron, ¿verdad? Es hubo, ya lo saben ustedes, acuérdense, siguen, es como repaso también de lo que se ve antes, ¿no? Tiene que ver, está relacionado. Entonces los físicos y los químicos aportaron ideas, ¿no? Los físicos y los químicos aportaron, o sea, dos referentes en plural. Satisficieron
los paladares más exigentes del chef de los empresarios. Entonces, satisficieron, está en plural, los paladares más exigentes del chef, los empresarios, satisficieron. Ya, bueno, ahí lo dejo. A ver, entonces voy a dejar de grabar. ¿Y qué pasa con esto? Ahí está. Detener grabación.